La masacre de Tlatelolco. Un punto de inflexión en la historia de México. La masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, fue un episodio crítico en la historia contemporánea de México que representó un acto de violencia estatal contra una movilización civil y evidenció las tensiones estructurales entre un régimen político autoritario y una sociedad en proceso de transformación. 1. Contexto histórico estructural. En 1968, México estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuyo sistema político era un régimen de autoritarismo hegemónico con instituciones democráticas formales y prácticas de control político. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ejercía un poder absoluto respaldado por el control de procesos electorales, influencia sobre medios de comunicación y uso de fuerzas de seguridad para contener disidencias. El sistema político mexicano. El PRI había consolidado su poder desde la posrevolución, creando un sistema de partido único que controlaba todos los aspectos de la vida política y social del país. La economía mexicana. En la década de 1960, México experimentaba un crecimiento económico significativo, pero la desigualdad social y la pobreza seguían siendo problemas importantes. La sociedad mexicana. La sociedad mexicana estaba en proceso de cambio, con una creciente clase media y un aumento en la educación y la conciencia política. 2. Formación y naturaleza del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil de 1968 fue el resultado de factores acumulados como represión policial, falta de libertades políticas, desigualdad social y autoritarismo institucional. El Consejo Nacional de Huelga, CNH, representó un modelo organizativo novedoso con estructura horizontal y representación democrática. Orígenes del movimiento. El movimiento estudiantil comenzó en julio de 1968 con una serie de protestas en la Ciudad de México en respuesta a la represión policial y la falta de libertades políticas. El CNH. El CNH se formó en agosto de 1968 y se convirtió en el órgano de coordinación del movimiento estudiantil. Demandas del movimiento. El movimiento estudiantil demandaba reformas políticas, libertad de expresión y la salida del jefe de la policía, Luis Cueto. 3. La masacre como operación de Estado. La masacre fue una operación planificada con despliegue estratégico del ejército, participación del batallón Olimpia y uso de señales para coordinar acciones. El ataque incluyó disparos desde múltiples puntos, confusión intencional y detenciones masivas posteriores. Planificación y ejecución. La masacre fue planeada y ejecutada por el gobierno de Díaz Ordaz y el jefe de la policía, Luis Cueto. Participación del batallón Olimpia. El batallón Olimpia, un grupo de agentes encubiertos, participó en la masacre y se encargó de identificar y detener a los líderes estudiantiles. Uso de la fuerza. La fuerza utilizada por el ejército y la policía fue desproporcionada y resultó en la muerte de cientos de personas. 4. Impacto humano y social. Las consecuencias incluyeron un número indeterminado de muertos, probablemente cientos, miles de detenidos, desapariciones forzadas y un impacto psicológico significativo con trauma colectivo y cultura del silencio. Víctimas y detenidos. Se estima que entre 200 y 300 personas murieron en la masacre, y miles más fueron detenidas y torturadas. Impacto psicológico. La masacre tuvo un impacto psicológico significativo en la sociedad mexicana, creando un clima de miedo y silencio. Reacciones internacionales. La masacre fue condenada internacionalmente, y México fue objeto de críticas y protestas en todo el mundo. 5. Testimonios y memoria oral. Los testimonios han sido fundamentales para la reconstrucción histórica, documentando experiencias directas de violencia y contradicciones con la versión oficial. Testimonios de sobrevivientes. Los testimonios de los sobrevivientes han sido fundamentales para entender lo que sucedió en la masacre. La memoria colectiva. La masacre se ha convertido en un símbolo de la represión y la lucha por la justicia en México. La importancia de la memoria. La memoria de la masacre es importante para recordar las víctimas y para luchar por la justicia y la verdad. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. 6. Archivos y documentos desclasificados. El acceso a documentos oficiales reveló vigilancia sistemática del movimiento, estrategias de control político y percepción del movimiento como amenaza. Desclasificación de documentos.
En 2002, el gobierno mexicano desclasificó documentos relacionados con la masacre, revelando la participación del gobierno en la planificación y ejecución de la masacre. La investigación de la Fiscalía. En 2008, la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre la masacre, que concluyó que la masacre fue un crimen de Estado. La importancia de la verdad. La verdad sobre la masacre es importante para la justicia y la reconciliación en México. 7. Perspectiva comparada. 1968 global. La masacre en México se compara con eventos como Mayo del 68 en Francia y la Primavera de Praga, destacando la combinación de autoritarismo interno y censura en México. Mayo del 68 en Francia. La revuelta estudiantil en Francia en mayo de 1968 fue un movimiento de protesta contra el gobierno y la sociedad, que incluyó ocupaciones de universidades y huelgas generales. La Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un movimiento de reforma en Checoslovaquia en 1968, que fue reprimido por la Unión Soviética. La importancia de la comparación. La comparación con otros eventos de 1968 es importante para entender el contexto global y las similitudes y diferencias entre los movimientos de protesta. 8. Medios de comunicación y construcción de la verdad. Los medios reprodujeron la versión oficial, invisibilizando víctimas y limitando el periodismo independiente. La censura. La prensa mexicana estaba sujeta a censura y autocensura, lo que limitó la cobertura de la masacre. La versión oficial. La versión oficial de la masacre, que culpaba a los estudiantes de la violencia, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. La importancia de la libertad de prensa. La libertad de prensa es importante para la democracia y la justicia, y la censura y la autocensura pueden tener consecuencias graves. 9. Análisis político del régimen. El sistema del PRI se analiza como un modelo de estabilidad autoritaria con integración de sectores sociales bajo control estatal y uso selectivo de la represión. El autoritarismo. El régimen del PRI se caracterizaba por su autoritarismo y su capacidad para reprimir la disidencia. La corrupción. La corrupción era un problema importante en el régimen del PRI, y se utilizaba para mantener el poder y la influencia. La legitimidad. El régimen del PRI buscaba legitimarse a través de la estabilidad económica y la represión de la disidencia. 10. Impunidad y justicia transicional. Los intentos de justicia fueron limitados, con procesos judiciales incompletos y falta de condenas. La impunidad. La impunidad ha sido un problema importante en México, y muchos responsables de la masacre nunca han sido llevados a justicia. La justicia transicional. La justicia transicional es importante para la reconciliación y la construcción de la paz en México. La importancia de la justicia. La justicia es importante para las víctimas y sus familias, y para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 11. Tlatelolco y la transición democrática. El evento tuvo efectos acumulativos, fortaleciendo la sociedad civil y contribuyendo a reformas electorales y mayor pluralismo político. La transición democrática. La transición democrática en México se inició en la década de 1980 y se consolidó en la década de 1990. La importancia de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido fundamental en la transición democrática en México, y ha jugado un papel importante en la promoción de la justicia y la democracia. La lucha por la justicia. La lucha por la justicia y la verdad sigue siendo importante en México, y es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 12. Memoria, cultura e identidad. Tlatelolco se ha convertido en un símbolo cultural con literatura testimonial, cine político y arte conmemorativo. La memoria colectiva. La memoria de la masacre se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia en México. La cultura. La masacre ha inspirado una rica producción cultural, incluyendo literatura, cine y arte. La identidad. La masacre es parte de la identidad mexicana, y es un recordatorio de la importancia de la lucha por la justicia y la democracia. Conclusión. La masacre de Tlatelolco es un punto de inflexión en la historia de México, revelando tensiones entre poder y sociedad, y procesos que llevan a la transformación política. Comprender este evento es fundamental para reflexionar sobre la democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos en la actualidad. La lucha por la justicia y la verdad sigue siendo importante en México, y es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.